Muy buenas tardes, mi nombre es Manuel Reyes. Sergio Gómez. Yo le vamos a hacer una pequeña reseña acerca de un libro muy interesante, una novela muy interesante, que se llama Pedro Páramo, de Juan Rulfo. Comencemos. Antes de conocer la obra literaria Pedro Páramo, debemos conocer quién fue su escritor. Su escritor fue Juan Nepomuceno Carlos Pérez Rufo Vizcano, más conocido como Juan Rulfo. ¿Quién fue él? Fue un escritor, guionista y fotógrafo mexicano perteneciente de la generación del 52. La reputación de Rulfo se asienta en dos obras narrativas, que son El llanto en llamas, compuesto por 17 relatos y publicada en 1953, y la novela que estamos leyendo, Pedro Páramo, publicada en 1955. Juan Rulfo fue uno de los grandes escritores latinoamericanos del siglo XX después de Cristo. En sus obras se presenta una combinación de realidad y fantasía, cuya acción se desarrolla en escenarios rurales y postrevolucionarios de México. Caracterizado como una leyenda de México, que se reconocía como un individuo sombrío, insaciable, enigmático, escritor de los cuentos. El llano en llamas y la novela Pedro Páramo evidencian aportes a la literatura hispanoamericana y mundial, que muestran tradiciones cristianas e indígenas, mostrando diversas situaciones socioeconómicas de pueblos con carencias, falta de oportunidades, de soledad, relación naturaleza y hombre, formas de composición humana, ejemplos de relaciones entre el hombre y el mundo, de realidades concretas y medioambientales. Juan Rulfo era silencioso, realista, celoso de su intimidad, crítico, creativo. Escribió monólogos, cuentos costumbristas y novelas. Sus personajes representativos, que reflejan la tipicidad del lugar con sus grandes problemas socioculturales, enhebradas con un mundo quimérico. La obra de Rulfo, y sobre todo Pedro Páramo, es el parteaguas de la literatura mexicana, que marca el fin de la novela revolucionaria, lo que permitió las experimentaciones narrativas, como es el caso de la generación del medio siglo en México, o los escritores pertenecientes al boom latinoamericano. Ahora sí, la obra literaria Pedro Páramo. Pedro Páramo es una novela corta del escritor mexicano Juan Rulfo. El autor concibió la idea de la obra a finales de los años 1940 y, tras recibir una beca del Centro Mexicano de Escritores, publicó adelantos de la misma de 1953 a 1954 en diversas revistas bajo los títulos preliminares Una estrella junto a la luna y Los murmullos. El manuscrito final fue presentado al Fondo de Cultura Económica, editorial que publicó su primera edición en 1955. Es la primera y única novela de Rulfo, así como su segunda obra después de El llano en llamas, una recopilación de cuentos de la que retomó los temas de la muerte, la ruralidad y la pérdida de esperanzas tras la Revolución Mexicana. El argumento se sitúa en la época de la Guerra Cristera y narra dos historias: la de un hombre llamado Juan Preciado, que llega al pueblo de Comala para encontrar a su padre, Pedro Páramo, y cobrar el olvido en el que los mantuvo a él y a su difunta madre. Y lo del mismo Pedro, un cacique que con el tiempo se corrompió por el poder que le generó la revolución. Pedro Páramo encuadra dentro del género de la novela revolucionaria, y debido a su uso del realismo mágico es catalogada como una de las obras precursoras del boom latinoamericano, así como uno de los libros cumbre de la literatura en lengua castellana. En un principio fue acreedora de críticas negativas, pero con el tiempo se destacó tanto. ¿Pero esto qué es? Su novedosa estructura, como su narrativa inusual para la época. Gabriel García Márquez señaló que ninguna lectura le había producido tanta conmoción desde que leyó La Metamorfosis de Franz Kafka. Jorge Luis Borges le describió en su momento como una de las mejores novelas de las literaturas de lengua hispánica y aún de la literatura. La otra forma
La obra forma parte de la lista de 100 mejores novelas en español del siglo XX, del periódico español El Mundo. Se han realizado más de 30 traducciones, además de que ha recibido adaptaciones al cine. La primera, dirigida por Carlos Velo y protagonizada por John Gavin en 1967. Les voy a hacer un pequeño resumen de la novela Pedro Páramo. La novela se divide en dos mundos. Por un lado, el de Juan Preciado, que va en busca de su padre, Pedro Páramo. Y por el otro mundo de Pedro Páramo, el hombre más importante de Comala. Una de las características de la novela es que está escrita en forma laberíntica. Una novela en la que hay que atar cabos. Puede estar narrándose la vida de Pedro Páramo y de un momento a otro pasar a la historia paralela de Juan Preciado. La concentración del lector juega un papel importante. Hay que tener en cuenta que Juan Preciado llega a Comala cuando está ya deshabitada, desolada. Entonces, todo personaje que aparezca en su ayuda o que comunique con él está muerto. En la historia de Juan Preciado, todo hecho de intercomunicación es producto por las voces del más allá. En continua comunicación con el personaje, por otra parte, de Pedro Páramo, se narra un pasado, su niñez, su poderío en Comala, la cantidad de hijos que tuvo con distintas mujeres, su amor por Susana. Pedro Páramo revive en los recuerdos de los ya muertos. Juan Preciado vio morir a su madre Dolores en un hospital, cuando ya estaba a punto de fallecer. Le dijo que su último deseo era que fuera al pueblo de Comala para que conociera a su padre, Pedro Páramo. Juan Preciado, por ser leal a su madre difunta, se dirigió a Comala para conocer a su papá, que nunca había visto. Todo lo que sabía de él es que habitaba en Comala y que se llamaba Pedro Páramo. Cuando iba por un camino de tierra, Juan Preciado se topó con un señor que era arriero. Juan le preguntó que si conocía el camino para ir a Comala. Este le respondió que sí. Después, Juan le preguntó que si conocía a un hombre llamado Pedro Páramo. Rápidamente, este dijo que sí, que él era su papá. Así que Juan decidió preguntar su nombre. Este le respondió que se llamaba Abundio. Al oír que su padre era Pedro, Juan se sorprendió porque se percató que su padre, no solo el Juan, era su hijo. Caminaron por el camino de tierra hasta llegar a Comala. De inmediato, Juan le dio a Abundio que el pueblo parecía deshabitado, que se sabía dónde vivía Pedro. Abundio le respondió que ya estaba muerto. Juan no sabía dónde se iba a hospedar en Comala, pero le preguntó a Abundio. Este le dijo que se quedara en la casa de una señora. Y sabía dónde vivía Pedro. Abundio le respondió que ya estaba muerto. Juan no sabía dónde se iba a hospedar en Comala, pero le preguntó a Abundio y este le dijo que se quedara en la casa de una señora llamada Eduviges. Abundio le llevó hasta donde Eduviges habitaba. Al llegar, Juan tocó la puerta y rápidamente abrió la señora. Esta le dijo rápidamente que si era el hijo de Dolores Preciado. Este le contestó que sí, pero no tenía idea de cómo sabía, así que preguntó. Y la señora le contestó que su madre le platicaba mucho de él. Él se sorprendió ante la respuesta de la señora, ya que su madre ya estaba muerta. Y ella le dijo que avisó que iba a ir, pero iba a saber. Y ella dijo que le avisó que iba a ir, pero como iba a saber que ella era Juan Preciado, su madre había muerto. Como le había podido avisar Eduviges, le dio un paseo por la casa de Juan, le mostró su habitación, le comentó Eduviges que caminó a Comala, se encontró a un arriero llamado Abundio, que lo había conducido hasta su casa. Ella le respondió que Abundio ya estaba muerto. Días después conoció a una tal Damiana. Él creyó que Eduviges la había entrado, pero fue cuando Damiana le comentó que la doña ya estaba muerta. Juan estaba muy sorprendido al saber que había estado platicando con muertos. Muy desesperado, Juan empezó a caminar hasta llegar a casa de unas personas que estaban vivas. Creían que Juan era ladrón, ya que hacía mucho tiempo que nadie habitaba el pueblo. Cierta noche Juan tuvo problemas para respirar y murió. Después de eso se enteró de cómo era su padre. Nadie lo quería, era muy egoísta. Además se aprovechaba de cualquier mujer y tenía muchos hijos. Solamente Pedro Páramo a una mujer llamada Susana de San Juan. Pedro Páramo fue asesinado por Abundio, su propio hijo, quien estaba alcoholizado en ese momento. Le dio una puñalada frente a Damiana, así que ella se lo llevó caminando. Pedro empezó a alucinar con Susana. Damiana lo empezó a sentir cada vez más ligero y se le cayó, ya que no... Damiana lo empezó a sentir cada vez más ligero y se le cayó, ya que no podía más con él y murió. Murió en brazos de Damiana. Bueno, esta vez vamos a hablar de los personajes de la obra literaria. El primer personaje sería Juan Preciado,
hijo de Pedro Páramo y de doña Dolores. Fue a Comala en busca de su padre, para que le diera lo que le pertenecía por ser su hijo. Pedro Páramo era un personaje con distintos matices. Fue pobre de niño y con el pasar del tiempo se convirtió en el hombre más importante y temido de Comala. Doña Dolores, madre de Juan Preciado, una de las tantas mujeres de Pedro Páramo, al morir pidió a su hijo que buscara a su padre para pedirle qué le correspondía exactamente. Abundio Martínez, uno de los hermanos de Juan Preciado, personaje de guía a Juan Preciado hasta Comala. Tiene una gran importancia por su intervención al final de la novela. Doña Eduviges Diada, primera señora que acoge a Juan Preciado en su hogar de joven, por poco tuvo relaciones sexuales con Pedro Páramo, pero por un favor que le hizo Dolores. Inés Villalpando, al parecer dueña de una tienda, le fía un molino a la abuela de Pedro Páramo cuando estaba pequeño. Micaela, muchacha de servicio que ayudaba a la abuela de Pedro Páramo a los quehaceres de la casa. Susana, una de las mujeres de Pedro Páramo a la que más, o sea, una de las mujeres que Pedro Páramo en realidad más amó. Inocencia de Osorio, el provocador de sueños que indujo a Dolores a acostar con Pedro Páramo la noche de su boda, porque la luna estaba brava. Rogelio, personaje que ponía a cuidar a su niño Pedro Páramo, a la vez del telégrafo mientras se emborrachaba. Miguel Páramo, hijo predilecto y reconocido de Pedro Páramo, un muy mal hombre. Colorado, caballo de Miguel Páramo. Padre Rentería, era el sacerdote del pueblo. Anita, sobrina del padre Rentería, violada por Miguel Páramo. Terenzo Lubianes, uno de los que cargó a Miguel Páramo cuando murió. Ubillado, hermano de Terencio Lubianes, que también ayudó a cargar al muerto. Toribio, amigo de Ubillado. Isaías igualmente, Jesús igualmente. María Diada, hermana de doña Eduviges Diada, contó que su hermana era bondadosa, tanto que le dio un hijo a todos. Toribio Aldrete, quien hizo negocios de la tierra con Pedro Páramo, se ahorcó. Damiana Cisneros, cuidó a Juan Preciado cuando era niño, siempre estuvo al servicio de Pedro Páramo, a quien también cuidó en su niñez. Lucas Páramo, padre de Pedro Páramo. Matilde Preciado, hermana de Dolores Preciado. Fulgor Sedano, administrador de Pedro Páramo. La Lola, la misma Dolores. Los Preciados, los Fregosos y los Guzmanes eran la familia a las que Pedro Páramo les debía dinero. Sixtina era la hermana de Cisneros. Filoteo Arechiga, era el que llevaba mujeres a Pedro Páramo. Juan Preciado oía las voces de las muertas que huían de Filoteo porque se le iba a llevar Pedro Páramo. Galileo, hombre que dice que nunca le vendió tierras a Pedro Páramo, aunque este asegure que sí lo hacía. Chona, señorita que tiene a su cargo a su padre moribundo. No sé tú ir con el hombre que ama por no dejar a su padre en cama. Pide el favor a Juliana que se case con su novio. Donis, hombre que se acuesta con su hermana y que alojan a su casa a Juan Preciado. Filomeno, Dorotea, Malquides, Sóstenes y Prudencia y el Viejo eran personajes que, según la hermana de Donis, viven en Comala. Dorotea, a quien se encontró Juan Preciado después de muerto, estaba en su misma tumba, era apodada La Curraca. En vida la buscaba mujeres a Miguel Páramo. Justina Díaz cuidó a Susana de niña. Entre los dos vieron morir y enterrar a su madre. No pagó las misas gregorianas, pero porque su madre saliera del purgatorio. Nadie fue ni al velorio ni al entierro. Parece ser que la madre de Susana murió de tisis y todos temían el contagio. Bartolomé San Juan, padre de Susana. El tartamudo,
quien avisó a Pedro Páramo que a Fulgor lo habían matado y que vendrían a matarlo, también a él, a Pedro Páramo. El Tilcuate, guardaespaldas de Pedro Páramo después del aviso del tartamudo. Florencio, amor eterno y verdadero de Susana. Perseverancio y Calcidio, era uno de los revolucionarios de los criterios. Damasio, que Pedro Páramo puso como jefe de los revolucionarios, y pues Pedro Páramo le regaló una casa a él. Gerardo Trujillo, abogado de la familia de Pedro Páramo. Margarita, mujer con la que se acostó Pedro Páramo. Doña Fusta y Doña Ángeles, dos señoras de edad preocupadas porque la ventana que siempre había estado con la luz prendida ahora estaba a oscuras. En esta ventana dormía Susana. Se preocupaba porque se acercaba la natividad y que su muerte podría dañarlo todos. Doctor Valencia. Era el doctor que iba a prisa, o sea, muy rápido a la casa de Pedro Páramo cuando la luz de la ventana se apagó. Refugio. Hablando, mano, yo creo Refugio, mujer de Abundio Martínez, también conocida como Alcuca. Jamariel Villalpando fue el hijo de Inés Villalpando. Era un borracho que maldecía a su madre y a su propia vida. Bueno, aquí les van los personajes más importantes y los personajes secundarios. Personajes importantes. Juan Preciado. Dentro de la novela, este personaje es el otro de la historia en el que se encuentra valores como la de la perseverancia a tratar de encontrar a su padre. El de la lealtad representa a la criatura abandonada en busca del padre, de lo que es suyo y lo que se encuentra en el fracaso de toda ilusión. Pedro Páramo. En esta novela, a Pedro Páramo lo vemos crecer en un mundo de muerte, en secuencias poco cuerdas de su vida, tras la muerte de su padre, en el que se encuentra enfrente al rancho y hace lo que sea por conseguir lo que quiere. Es malo, y lo único bello que hay en su interior es el cariño verdadero que siente por Susana San Juan. Este es el único personaje de la novela sobre el cual Pedro Páramo no tiene poder. Ella encarna todo lo bello y puro que hay en una persona que es muy noble y enloqueció de amor cuando su esposo Florencio murió. Ahí en su locura fue el único momento en que Pedro Páramo en realidad tuvo poder. No puede vivir una vida normal porque su padre la violó física y moralmente cuando ella era pequeña. Personajes secundarios. Padre de Rentería. Este es un sacerdote de Comalán que encarna toda la corrupción que vivía la iglesia en ese momento. Vive torturado por sus pecados. Solo le interesa el dinero. Les perdona los pecados a los ricos y condena todos los pecados a los pobres. Cree que integrándose en la revolución subsanará a todos sus pecados. Por el contrario, no se regenera, sino que empeora. Abundio Martínez. Este es un personaje clave en la obra. No es reconocido por el tirano de Pedro Páramo. Y este es su hijo. Este es de buenos sentimientos. Cuando su amada muere, va donde Páramo. Y le pide limosna para el entierro de su amada. Y este le da una puñalada y muere. Dolores Preciado. Esta es la madre de Juan. Sentía un amor extremo por el Pedro Páramo. Pero cuando se da cuenta que este es frío y calculador, le dice al hijo que vaya y le cobre a Pedro Páramo todo el abandono financiero y moral que los ha tenido. El género literario de esta obra se caracteriza porque pertenece al realismo mágico, movimiento literario hispanoamericano surgido a mediados del siglo XX, que se caracteriza por la inconclusión de elementos fantásticos en la narración, con lo que se pretende profundizar en la realidad a través de lo mágico que hay en ella. Esta obra tiene una estructura interna y externa. En cuanto a la estructura externa, la obra consta de 70 fragmentos breves que se distinguen unas de otras por un simple espacio tipográfico. El lector deberá hilar dichos fragmentos como si de un rompecabezas se tratase, para así dar sentido a la historia narrada. Los continuos saltos cronológicos, así como la brusca alternancia entre monólogos interiores y diálogos, explican la necesaria relectura recomendada por el autor.
Por otro lado, la estructura interna atiende a dos líneas narrativas, las cuales van desarrollándose gracias al entrecruce de ambas. La primera de ellas se corresponde con Juan Preciado. Está narrada en primera persona y sigue un orden cronológico. La segunda gira en torno a Pedro Páramo, su padre. Está narrada en tercera persona y carece de orden cronológico. El tipo de narrador es un narrador omnisciente, un narrador que está presente en todo momento. El narrador omnisciente de una novela conoce todos los detalles de la historia y de los personajes y justifica el porqué de sus acciones y su manera de pensar o sentir. El contexto histórico, social, político y económico sitúa la obra en el siglo XX. Los novelistas del siglo XX innovaron, no se sometieron a normas, criterios, temas únicos, ampliaron las perspectivas. Por esta razón encontramos novelas psicológicas, policiales, autobiografías, existenciales, entre otras. En la época de la obra de Pedro Páramo ocurrieron muchos hechos, tanto históricos como científicos, que caracterizan a esta obra por lo que es. Nosotros en lo personal, porque ya lo hablamos con Sario y con Kevin, realmente no le recomendaríamos la obra a otra persona. ¿Por qué? Porque primeramente hay muchos lectores que realmente no son del todo lectores. Son personas que simplemente leen pequeños fragmentos de novela o que leen novelas cortas y realmente no se centran en una novela como esta, y es muy complicada leer esta novela. Además de que el mismo autor lo dice, es necesario volverla a leer para poder entender mejor cómo es esta novela y poder apreciarla mejor, poder sentirse más satisfecho con respecto a la novela. Pero realmente en lo personal nosotros no recomendaríamos esta novela a otra persona, y precisamente es buena porque es una novela buena, pero es complicada, y ese es el problema. Y pues nada, esta básicamente es la obra literaria Pedro Páramo de Juan Rulfo, una obra literaria muy interesante, compleja, pero muy buena e interesante. Y nada, dar unos agradecimientos especiales a Sergio Gómez, ya que es uno de los integrantes del grupo y nos prestó el espacio para poder realizar todo esto. Unos agradecimientos muy especiales para Kevin Sepúlveda, otro integrante del grupo, que se va a tomar el tiempo de corregir todos los errores que nosotros tuvimos al hablar. Y va a ser el que se va a tomar el tiempo de editar el video. Y unos agradecimientos para usted, profe, por darnos la oportunidad debido a todas las complicaciones que han habido. Y pues, gracias, profe.